Hello, and welcome to the GRACE podcast series. My name is Denise Brock, and I am the Operations Director for the Global Resource for Advancing Cancer Education, or GRACE. In this podcast series, we interview patients, advocates, and healthcare professionals to provide the most updated information for our community and to highlight important issues facing those dealing with a cancer diagnosis. We hope you find this information valuable. For questions or comments, please visit us at cancergrace.org. Muchas gracias. Sí, aquí hay un montón de preguntas. Doctor Cardona, ¿qué cosa hay de nuevo en neoadyuvancia para terapia dirigida? ¿Cuáles son los avances de neoadyuvancia en terapia dirigida, o sea, antes de la cirugía? Pues por ahora no tenemos información y estamos a la espera ansiosa de los estudios de GFR. Creo que proporcionarán información muy valiosa, especialmente en luz de que los pacientes GFR, donde tenemos mucho más consistencia de los datos, no son candidatos óptimos para utilizar neoadyuvancia con inmunoterapia más quimioterapia. Entonces, yo creo que el uso de los osimertinib, probablemente en conjunto con quimioterapia, será un estándar en algún momento para la neoadyuvancia en los pacientes con estados tempranos. Y lo mismo en muy buena proporción podrá ocurrir con ALK utilizando la terapia blanco dirigida. Solamente para hacer una acotación alrededor de control de síntomas de lo que decía Luis. No sé ustedes, pero nosotros hemos tenido muy buena experiencia, pues lo clásico de utilizar, digamos, para rash las tetraciclinas, la doxiciclina o la minociclina, que funcionan bien por cursos cortos, pero para las úlceras orales hay una preparación que se hace con Triticum vulgare, que es un derivado, en Estados Unidos también se consigue, ¿no? Es un derivado del trigo que sirve y crea una película en la cavidad oral y funciona extraordinariamente bien. Nosotros tuvimos oportunidad incluso de hacer un experimento clínico hace algunos años y otros grupos en Brasil han replicado el experimento clínico y es increíblemente funcional. Entonces, se llama fitostimulina y es muy buena opción para las úlceras y para la estomatitis refractaria. Y lo mismo el Gelclair. No sé si se consigue con relativa facilidad en Estados Unidos, que es un mouthwash que protege bastante bien y también es de uso regular. Mira, gracias. Y acá se consigue el Gelclair. ¿Y cómo dijiste que se llamaba el trigo? Triticum vulgare. Ok. Y la otra cosa que funciona muy bien para quienes tienen un rash severo en piel es utilizar lociones con vitamina K1. Entonces, en Colombia no la teníamos disponible, hasta ahora llegó una, pero es muy sencillo. Ustedes pueden utilizar, digamos, Cetaphil o cualquiera de estas que se consiguen en Estados Unidos y colocar una ampolla de Conaquion de vitamina K1 o 2 ampollas dentro de la loción, la mezclan muy bien y reduce radicalmente el rash y sobre todo el picor relacionado con la exposición a los inhibidores de GFR. Es muy funcional. Excelente, gracias. Estela Mari, acá hay una pregunta que dice que he oído que el desarrollo de efectos secundarios se asocia con mejor supervivencia. Si alguien no tiene efectos secundarios, de repente no va a responder. Deberíamos aumentarle la dosis de la terapia dirigida. Wow, hace tiempo que no escuchaba eso. Sí, pero hay gente, nosotros pensamos al principio de las medicinas Erlotinib, por ejemplo, Gefitinib, cuando estuvieron en el mercado que causaban mucho rash, que los pacientes que tenían más rash estaban respondiendo mejor, pero ya sabemos que esa no es la historia completa. Hay pacientes que tienen rash que no están respondiendo. Lo que es importante sí es que decía a los pacientes que aunque tengan el rash, esto se puede manejar y aunque muchos de los pacientes, por lo menos en osimertinib, hoy en día el rash no es tan severo como era en el pasado con las terapias anteriores, pero sí hay un periodo al principio del tratamiento que el cuerpo tiene que acostumbrarse o uno tiene que acostumbrarse a manejar los síntomas. Entonces el mensaje es que sí, el rash no es la razón para parar el tratamiento, sino para ajustar la dosis o coger un break en lo que podemos manejar los síntomas. Pero eso de que hay que subir la dosis para causar más síntomas secundarios porque vamos a controlar el tumor mejor, no tenemos data que eso sea el caso. Sí, sobre todo para el paciente que preguntó o el familiar, eso se ve más con inmunoterapia también que con terapia dirigida, ¿no? Que en inmunoterapia, usualmente el que tiene más efectos secundarios parece que fuese mejor, pero también no es tan fácil aumentar las dosis porque no sé si ustedes saben, hoy en día las dosis que usamos en inmunoterapia son bastante altas en el sentido que
esa inmunoterapia se queda por varias semanas. O sea, nosotros damos las inmunoterapias cada 3 semanas, pero hay estudios que si un paciente cuando termina la inmunoterapia todavía se puede encontrar la droga, el checkpoint inhibitor, de repente hasta 2 meses después. Entonces, las dosis que estamos dando son dosis ya bastante altas. Entonces, no, por eso a pesar que existe, parece esta correlación, no necesariamente pensamos que subir la dosis va a solucionar esto, porque ya tenemos demasiada droga. Yo creo que la solución es buscar el marcador adecuado para saber quién va a responder a la inmunoterapia mejor y quién no, ¿no? Hay otra pregunta también, doctora Savaria, ¿es lo mismo biomarcador, mutación y prueba molecular? Como usamos las palabras diferentes, creo que hay varios pacientes que no entienden la diferencia entre mutación, biomarcador, prueba molecular. Básicamente sí, yo diría que básicamente nos estamos refiriendo a lo mismo, sobre todo cuando es dentro del contexto de un cáncer de pulmón avanzado. Una mutación, una alteración, un marcador es lo que estamos buscando para dirigir la terapia. Obviamente hay bastantes detalles en lo que es los estudios que mandamos, que tienen diferentes nombres, del proceso, cómo se hace el estudio, pero sí creo que básicamente es todos esos nombres es para referirse a lo mismo. En términos generales, Claro. hablando como oncóloga y no como científica, diría que sí. Sí, pues no, sí, tu paciente tiene que disculpar porque usamos demasiadas palabras complicadas, pero más o menos es lo mismo. O sea, en palabras simples, en cáncer de pulmón hay que hacer un análisis genético a todo el mundo cuando se hace el diagnóstico. Eso sería ¿no? O sea, la forma fácil de tratar de aprovecharlo. Y ese análisis genético tiene muchos nombres complicados, ¿no? Pero en general hay que hacer un análisis genético a todo el mundo. El doctor Corrales, hay un paciente que está tomando Alectinib 3 años y tiene bronquiolitis ahora. ¿Eso es un problema habría que dejar de tomar el Alectinib? Bueno, yo creo que esto es, hay que definir bien si es realmente bronquiolitis o no, o sea, qué es lo que está, digamos, si ya es un diagnóstico como tal, cómo fue, digamos, diagnosticado, etcétera. Creo que es importante si ya empezó a tener, digamos, algún tipo de síntomas de disnea, tos, etcétera, pues que realmente sea valorado en un contexto general para definir qué es lo que está sucediendo. Ahora, una bronquiolitis obstructiva no necesariamente tiene que significar nada relacionado a su tumor. Y esto también, pues, obviamente es parte de lo que hay que considerar. Inclusive también, pues, algunos TKIs pueden tener sintomatología que es relacionada a efecto adverso y no necesariamente también progresión de la enfermedad. Entonces yo creo que esto se tiene que ver como un todo y obviamente pues ser valorada y documentar la necesidad o no de imágenes para llegar a un diagnóstico pues pertinente. Gracias. Hay otra pregunta de cuáles son los recursos que se pueden tener para tener información acerca de la terapia dirigida y el cáncer de pulmón. Yo creo que vamos a tener que contestar en 2 grupos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay una fundación que se llama el GO2, GO2, ¿no? GO2 como ir, el GO2 Foundation. Por favor, vayan al website, ahí tenemos información de cáncer de pulmón. Aquí también en Cancer Grace tenemos muchos videos incluso en español y en inglés. Entonces hay muchas organizaciones así que tienen información y muchos de nosotros hemos contribuido con videos en español. Acá en Cancer Grace, por ejemplo, tenemos un montón de videos en español. Son videos cortos, solamente de 5 minutos, de cosas específicas que a ustedes les puede interesar. Ustedes vean en la lista de videos, en el menú, alguien quiere preguntar de la terapia post-cirugía, está ahí, a la terapia LK, a la terapia para ROS, o sea, entonces revisen nuestra librería de videos aquí en Cancer Grace, y como digo, también para ser abierto hay otras fundaciones como GoTo, la Non Cancer Alliance, etcétera. Quería preguntarle a Andrés, para Latinoamérica, ¿podrías decirnos más o menos qué otras opciones hay? Es una de las grandes deficiencias que tenemos en América Latina. Yo creo que no hay suficiente disposición ni apoyo ni awareness alrededor del cáncer de pulmón en nuestro entorno, entonces no hay muchos espacios disponibles. A mí me parece que, digamos, la Lung Cancer Research Foundation tiene unos muy buenos dispositivos para pacientes en español.
Incluso tiene una app dispuesta para pacientes que ya se hizo traducción de ella, tiene un booklet para pues distribuir con glosarios y demás cuáles son las características principales del tratamiento y con algunas recomendaciones sobre qué preguntarle al oncólogo. Creo que es una de las cosas más importantes que debemos tratar de fortalecer en el entorno hispano. E incluso hay un diario que hoy en día es digital que se puede utilizar para la programación de los tratamientos, para verificar los efectos secundarios y algo de información que podría ser de muchísima ayuda para quienes quieran abordarlo y utilizarlo. Es perfectamente gratuito, se puede bajar en un PDF y es muy, muy amigable. Excelente. Lamari, ¿cuáles son los efectos secundarios que disminuyen a medida que pasa el tiempo? Podríamos hablar, por ejemplo, de GFR. Yo pienso que muchos síntomas disminuyen porque también empezamos a manejarlos mejor, pero en términos, como le explicaba al principio, hay pacientes que al principio pueden tener más diarrea al principio del tratamiento porque todos estos receptores de momento están recibiendo una medicina que los ataca y con el tiempo ya esos síntomas van bajando. También empezamos a manejar los síntomas mejores. El paciente empieza a tomar la medicina 1 hora del día que puede manejar la diarrea, empieza a cambiar la dieta que a veces puede impactar el síntoma de diarrea. Con el rash es lo mismo, con pacientes empiezan a cambiar su comportamiento, no se ponen bloqueadores del sol, se ponen sombreros y no se exponen al sol, entonces tienen menos síntomas con el tiempo porque manejan los síntomas mejores. Pero es importantísimo entender que muchos de estos pacientes han podido continuar estas medicinas por años. Nosotros tenemos pacientes, todos nosotros hemos tenido pacientes que han estado en terapias de AUC, terapias de GFR hasta una década. Entonces, estos síntomas se pueden manejar con el tiempo. Muchos pacientes siguen respondiendo a dosis más bajas, si es necesario bajar la dosis para el síntoma, pero lo más crítico para nosotros los oncólogos es que nosotros no estamos en la casa con el paciente, o sea que el paciente tiene que comunicar estos síntomas para manejarlos a tiempo. Eso lo sabemos muy claro ahora con la inmunoterapia que puede causar diarrea fulminante y mortalidad. Con las terapias dirigidas no tenemos síntomas así fulminantes hoy en día con muchas de esas terapias, pero esto puede impactar la calidad de vida del paciente y no queremos que el paciente piense que sufriendo más síntomas tiene mejor tratamiento. Es importante tener calidad de vida porque esa es la meta de nuestro tratamiento, que el paciente viva mejor, más tiempo. Thank you again for joining us. This podcast was made possible by the generosity of sponsorship from our friends at Lilly and Exelexis. Please like and follow us on Facebook and Twitter. Send us feedback, share your story, donate, and visit us for more information at cancergrace.org. Thank you for listening.